Muy buenos días, Iglesia Vida para las Naciones. Tengan un caluroso abrazo en esta hora tan maravillosa. Qué bendición poder nuevamente estar por estos medios hablando de la palabra de Dios, exponiendo su palabra para que aprendamos, para que esa palabra nos redarguya y nos levante. Qué bendición es poder ver la luz del día. Qué bendición es poder ver cómo Dios nos guarda y nos sostiene a diario. Qué privilegio es ser hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. En esta hora vengo a hablarles bajo el título El precio del llamado. Y es tremendo ver cómo grandes hombres de Dios que registra la Biblia pagaron precio. A un Jesús, cómo pagó el precio, cómo pagó con precio de sangre la vida tuya y mía. Y quiero que vayamos a Génesis, capítulo 37, verso del 19 al 20. Vamos a hablar de José, de este joven siendo un hijo de papi y mami, siendo un jovencito mimado, y que le dicen el soñador. Entonces dice Génesis 37, capítulo 19 y 20. Y se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas. Y le diremos que lo devoró un animal salvaje. A ver en qué terminan sus sueños. Y los voy a poner un poquito en este contexto. Jovencito que soñó. Y que le contó el sueño a su papá y no le creyó. Que le contó el sueño a sus hermanos y no le creyeron. No le creyeron al llamado que él tenía. Como incluso a nosotros no nos creen al llamado que Dios nos hizo. Que aún la familia se burla de nosotros. Aún hay muchas personas que no creen que Dios puede hacer algo poderoso en nosotros. Que nos puede usar. Y es tremendo ver eso. Si Dios te llamó, tendrás guerras espirituales. Si Dios te llamó, tendrás conflictos. Si Dios te llamó, tendrás soledad. Si Dios te llamó, te despreciarán. Si Dios te llamó, te calumniarán. Si Dios te llamó, te traicionarán. Si Dios te llamó, vivirás en persecución. Si Dios te llamó, pensarán mal de ti. Si Dios te llamó, se burlarán de ti. Si Dios te llamó, serás odiado. Si Dios te llamó, tu familia no creerá en ti. Y vemos a un José, como sus hermanos cuando lo vieron, mira lo que pensaron mal en él. Pensaron hacerle mal. Porque mira cómo termina diciendo, a ver en qué termina sus sueños. Y vemos cómo el enemigo usa. Pero lo que el enemigo usa para mal, eso es para que Dios lo catapulte a uno. Y vemos el proceso de este José. Vemos el proceso, cómo sus hermanos lo tiraron a cisterna. Vemos cómo sus hermanos se arrepintieron de matarlo y lo vendieron como esclavo. Vemos cómo llegó a la casa de Potifar. Y todo lo que cuando él llegó fue bendecido. Y vemos cómo injustamente lo metieron a la cárcel. Pero era necesario pasar todo ese proceso. Ese fue el precio que pagó José. Porque tenía que ser procesado. Porque Dios tenía un plan perfecto con él. Porque donde él no hubiera caído a la cárcel, no hubiera conocido a este copero. No hubiera conocido al panadero del rey. No hubieran visto lo que Dios hacía por medio de la interpretación de sus sueños. No hubieran visto cómo cuando a un José llegó a la cárcel hubo una paz. Cómo aún halló gracia con el carcelero. Cómo halló gracia con el copero. Y cómo llegó ante el rey, ante el faraón. Y vemos cómo Dios tenía un plan con él. Y tuvo todo esto que les dije ahora. Y cuando yo miro esto,
Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y muchas veces hablan de nosotros y decimos esto es muy difícil. Muchas veces nos odian y decimos, pero ¿por qué me odian si yo estoy predicando a Cristo? Y muchas veces en la familia, escúchame muy bien, iglesia, querido amigo que me escucha en esta hora, aún en la familia nos critican, nos juzgan, nos señalan. Y vemos y decimos, pero ¿por qué eso es tan duro? ¿Por qué yo soy bendición para otras personas, pero no he podido ser bendición para mi casa? Pero a ti y a mí nos pasó como, nos va a pasar como le pasó a José. Que los que una vez lo querían matar, los que una vez lo vendieron, los que una vez lo señalaron, los que una vez lo juzgaron, él fue bendición para ellos. Porque dice la Biblia, un capítulo más adelante, que llegó a ser el segundo hombre más poderoso. Y por la sabiduría que Dios le había dado a este varón de Dios llamado José. En los 7 años de abundancia, Dios le dio la sabiduría a él. Para que en esos 7 años de abundancia guardaran en graneros para los 7 años de escasez. Y vaya sorpresa, que en los 7 años de escasez, donde los hermanos se burlaban de él, cuando dice la Biblia que les contó el sueño, le contó el sueño a su padre, le contó el sueño a sus hermanos, de cómo le hacían venia a él, y se burlaron de él. Y ver cómo él fue bendición para ellos. Ver que por medio de él, Dios lo usó para que vinieran de muchas partes, que escaseaba los alimentos y llegaron a él. Pero lo lindo de esta historia es como él no les pagó conforme a como ellos lo hicieron. Él hizo lo mismo que hizo Jesús con nosotros. Que aunque le fallamos, que aunque muchas cosas, él perdonó, como tú y yo tenemos que perdonar. ¿Y sabe por qué es el precio del llamado? Porque nosotros no podemos pagar conforme a las obras de ellos. Y no importa por lo que estés pasando, tú tienes un llamado. El llamado de Dios es solo para valientes. El camino del evangelio es sufrido. Mira lo que dice en Josué. Yo te llamo a que seas esforzado y valiente, a que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabe Dios por qué le dijo eso a Josué? Porque tenía un reto grande, venían cosas grandes. Y él no podía retroceder, él tenía que avanzar, porque ese era el precio del llamado de él. Ese fue el precio que también pagó Moisés. Tuvo que ser procesado durante 40 años en el desierto. Tuvo que ser molido y moldeado. ¿Quiénes somos tú y yo para no pagar el precio? Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Quiénes somos tú y yo para no pagar ese precio? Tú y yo tenemos un llamado. Atiende a ese llamado. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No permitas que el enemigo te opaque, no permitas que el enemigo te arrincone. Tú tienes un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Les amo en el Señor.